Created using Powtoon. Buenas mis amigos de YouTube. Hoy les vengo con mi segundo post, motivado a seguir apoyando a los alumnos nuevos que empiezan en la carrera de Derecho. En esta oportunidad les vengo con la primera parte de lo que es la introducción al derecho. Vamos a ver el tema 1 de la unidad número 1. Primeramente les voy a hablar sobre los antecedentes del derecho. El Código de Hammurabi contiene 280 preceptos, de los cuales 60 no se entienden en lo absoluto. Contiene conceptos sobre deudas, delitos, ley de Taylor, matrimonio, divorcio, patria potestad, derecho sucesorio y contratos de comisión, de presentación, de servicio y de arrendamiento. No hay fecha confirmada, pero se estima que fue creada en el año 1760 a.C. Edad Media. Tomás de Aquino y otros propugnan el derecho como una manifestación de la voluntad de Dios. Posteriormente nace el ius naturalismo, derecho natural. En el siglo XIX surge el positivismo y marca a las ciencias naturales como las ciencias por excelencia, por ser permanentes, duraderas, en tanto que el derecho es una ciencia social, cultural, que estudia la conducta humana. Por otro lado, también nace el ius positivismo o el derecho positivo. Entre otras cosas, encontramos otro tipo de clasificación. Más específico, encontramos el ius naturalismo, que dice así: para el ius naturalismo, la naturaleza es algo que existe per se, independiente de nuestra voluntad y de nuestra fuerza. Por eso, este derecho natural, que se supone supremo y trascendente, no depende en lo más mínimo de las consideraciones ni de las formulaciones humanas o estatales. El ius naturalismo sostiene que el derecho vale y, por ende, obliga, no porque lo haya creado un legislador soberano o porque tenga su origen en cualquiera de las fuentes formales, sino por la bondad o justicia intrínseca de su contenido. El ius positivismo sostiene que el único derecho válido es aquel que dicta el Estado. Por eso, en primera instancia, generales, a diferencia del ius naturalismo, que enseguida se gana la aceptación de todos aquellos que lo consideran superior por apelar a una moral que trasciende la contingencia del derecho positivo, pues este último se supone en muchas ocasiones injusto. El derecho como ciencia. Saber por excelencia busca transformar la realidad para beneficio de la sociedad. La ciencia estudia principalmente fenómenos pertenecientes a la naturaleza y a otros referentes a la conducta del hombre. Tenemos las ciencias naturales y las ciencias culturales sociales. Las ciencias naturales, por su parte, se clasifican en leyes naturales, explican fenómenos constantes del universo, principio de causalidad, causa-efecto, ser. Ejemplo, si A es B,
si A es B. Las ciencias culturales y sociales, leyes normativas, son aquellas que explican la conducta humana. Principio de imputación, supuesto, consecuencia, debe ser. Ejemplo, si es A, debe ser B, porque una normativa jurídica lo prescribe. La palabra proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley. Lo que se dirige o bien dirigido en general se entiende por derecho un conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento está prevista de una sanción judicial. El derecho es un conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen la base de una convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mismos de seguridad, certeza, igualdad y justicia. Estos son varios conceptos de varios autores. Cada quien tiene su versión, pero que si la analizamos, llegan al mismo supuesto. Dentro de los fines del derecho tenemos 3 puntos muy importantes. Está la seguridad, garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objetos de ataques violentos o que si estos llegan a producirse, les será asegurado por la sociedad protección y reparación. Justicia es la adaptación de la conducta del hombre a las exigencias de la naturaleza social. Como virtud, la justicia es, según lo explica Santo Tomás, el hábito según el cual alguien que constante y perpetua voluntad da a cada uno de su derecho. El bien común es el último de los fines del derecho y bien, por así decirlo, es el conjunto organizado de las condiciones sociales gracias al cual la persona humana puede cumplir su destino natural y espiritual. Es la forma de ser el ser humano, en cuanto el hombre vive en comunidad, abundancia necesaria para el mantenimiento y desenvolvimiento de nuestra vida corporal, paz, virtud para el alma, son fines que ha de cumplir la acción gubernamental para realizar el bien común. Las características del derecho. Tenemos la generalidad, la imperatividad, la bilateralidad y la coercibilidad. La generalidad. La norma posee una abstracción que la eleva por encima de los casos singulares que la vida presenta. Se aplica a todos por igual, dentro de una misma categoría de personas. Ejemplo, a todos los niños por igual. Esto excluye a los adultos que no entran dentro de esa categoría. Imperatividad. El derecho no aconseja, ordena e impone. La bilateralidad. Carácter imperativo, atributivo. Al mismo tiempo impone deberes y derechos. Ejemplo, A ocasiona un daño a B. Entonces A tiene un deber, reparar el daño. Y B tiene un derecho que se le sea reparado ese daño. La coercibilidad nos dice que es la fuerza organizada del Estado y esta garantiza el cumplimiento ejecutivo de sus preceptos. El derecho puede obligar a cumplir sus normas. Tenemos la moral y el derecho. ¿Qué es la moral? La moral proviene del vocablo latino mores y significa costumbres. La moral supone y se requiere libertad en su cumplimiento. Para que una conducta pueda ser objeto de un juicio moral, es preciso que el sujeto la realice por sí mismo, que responda a una posición de su propio querer. Tanto la moral como el derecho se encaminan hacia la creación de un orden, pero el de la moral es el que debe producirse dentro de la conciencia, es el orden interno de nuestra vida auténtica. En cambio, el orden que procura crear el derecho es el social, el de las relaciones objetivas entre las gentes. Consideraciones generales. Tanto la moral como el derecho son dos normas de conducta humana, pero la moral valora la conducta en sí misma, como ya lo dijimos anteriormente. En la significación integral
y la última que tiene para la vida del sujeto. En cambio, el derecho valora la conducta desde el punto de vista relativo, en cuanto al alcance que tenga para los demás. Acá tenemos unas diferencias sobre la moral y el derecho. La moral es unilateral, posee autonomía, incoercibilidad y interioridad. El derecho es bilateral, posee heteromía, coercibilidad y exterioridad. Sus usos sociales son un conjunto de prácticas, pautas y reglas de comportamiento generalmente admitidas en una sociedad o en algunos de estos sectores y que afectan a numerosos aspectos de nuestras vidas. Son las reglas del trato social como la cortesía, la urbanidad y la moda. El derecho es coercible y los usos no es cierto. Hay sanciones. El derecho te produce censura, exclusión, reparación social. Pero él no llega a la imposición forzada de la conducta de vida. En cambio, el derecho es inexorable. Imponen deberes en el comportamiento derivados de la pertenencia a un determinado conglomerado social. No son generales ni universales, pues varían según los círculos sociales y aún la época. Están delimitados por la razón, la posición social, la edad y la profesión. Por último, les voy a hablar sobre el derecho positivo y el derecho natural. El derecho positivo proclama el cumplimiento de las normas jurídicas, sin tener en cuenta su contenido para lograr sobre todo la seguridad colectiva. Los positivistas no niegan la existencia de los derechos humanos, pero como creaciones del legislador y no como reconocimiento de facultades naturales. El derecho natural se enfoca en la parte de los defensores del derecho natural, nos niegan el derecho positivo. En sí mismo, evidente, pero afirman que por sobre este está el derecho natural, que los romanos definieron como aquel que pertenece tanto a los hombres como a los animales. Es el derecho que existe antes que el legislador y el jurista. El derecho natural, bien dicho, a redactar o a aplicar la norma. Si la norma elaborada es contraria a la verdad y a la justicia, debe resistirse a la aplicación de la ley. De lo contrario, estaríamos a merced de la arbitrariedad de los legisladores. Es decir, amigo, el derecho natural siempre va a estar antes que el derecho positivo. El derecho natural se puede asociar con los derechos humanos en la actualidad. Bueno, llegamos al fin de este post. Espero que puedan haber aprendido un poco más. Ya próximamente estaré bajando la segunda parte de lo que mencionamos acá de introducción al derecho, porque este tema es muy extenso. Estoy tratando de poder ubicar los puntos más importantes para su mayor comprensión. Created using Powtoon.